Buenos días, mi nombre es Fernando Enrique de Ávila Rangel, soy del grupo TLA 54 y hoy les voy a hablar sobre el altímetro. En este trabajo podemos encontrar general, componentes, operación, función, rack, MEL, precaución, remoción, inspección, cazafallas, instalación, pruebas, preguntas y bibliografía. General. Altitud de espera. La altitud de espera se realiza mediante un horizonte giroscópico, que es el instrumento independiente que proporciona a la tripulación de vuelo una indicación de la altitud de la aeronave. Está contenida en un caso de 3 ATI y instalado con el panel de instrumentos central. Permite un control de la altitud proporcionada por las principales fuentes del sistema de altitud. Actúa en espera cuando estos sistemas no funcionen. Sus componentes son: 1. Ajuste de perilla o pulsador ajustado. 2. Hexágono plano. 3. Máquina de tornillos. 4. Stud bloqueo. 5. Máquina de tornillos. 6. Máquina de tornillos. 7. Máquina de tornillos. 8. Cierre de ducha. 9. Briva montaje. Briva montaje. 10. Arandela plana. 11. Compresión helicoidal. 12. Calce. Aquí podemos ver las partes del altímetro, como sería un altímetro desarmado, y aquí un altímetro totalmente armado. Operación. La comprobación operacional es la siguiente: presione la mano larga sobre el mango y coloque el mecanismo en cámara de presión, referencia 16-112 segundos. Disminuya la presión a una velocidad de 3000 pies por minuto hasta que se alcance una indicación de 30.000 pies. Permita que la presión vuelva a la presión de la habitación a la misma velocidad. La mano debe moverse suavemente. Una leve vacilación es permitido, pero la mano no debe colgar en una indicación. Luego, de repente, durante este control el instrumento debe vibrar. Si aparece alguna fricción, está en la placa superior. Mecanismo de montaje. Determinar la causa del mal funcionamiento. Desmonte el mecanismo de la placa superior y examinando para la oxidación o la suciedad en el conjunto del buje de la mano personal. Agujeros de apoyo y pivotes. Examine también los dientes, rebadas o daños. Función. Propósito del equipo. El altímetro sensible es para su uso en aeronaves para indicar la altitud de la aeronave, de referencia generalmente a nivel del mar, suponiendo que condiciones normales de temperatura y presión. El altímetro sensible mide la presión ambiental existente. Como la presión atmosférica varía con la altitud, la presión se indica en el dial en pies de altitud. Rack. Altímetro. Probarlo en un taller habilitado, autorizado de acuerdo con este numeral, a no ser que se le especifique de otro modo. Cada prueba de funcionamiento debe ser realizada con el instrumento sometido a vibración. Cuando las pruebas son realizadas en condiciones de temperatura bastante diferentes a la temperatura ambiental, aproximadamente de 25 grados centígrados, se debe permitir una tolerancia en dicha variación a partir de las condiciones especificadas. El RAD de lo que nos habla es de las pruebas que se le pueden hacer al altímetro. Nota: se dan las tablas 1, 2, 3 y 4, tanto en pies como en metros. Aquí está la tabla 1, que está en altitud en pies,
presiones equivalentes en pulgadas de mercurio y tolerancia más o menos en pies. Altitud en metros, presión equivalente en pascales y tolerancia más o menos en metros. Las pruebas serían pruebas de la carcasa, prueba de histeresis, primeros puntos de prueba, 50% de la altitud máxima, segundo punto de prueba, 40% de la altitud máxima de prueba, ensayos de efectos posteriores, prueba de escape de la carcasa, prueba de histeresis, primer punto de prueba, 50% de la altitud máxima, segundo punto de prueba, 40% de la altitud máxima de prueba, prueba de efectos posteriores. Altitud en pies, tolerancia en pies, altitud en metros y tolerancias en metros. Presión en pulgadas de pascal, en pulgadas mercurio y presión y diferencia de altitud en pies. Presión pascal y diferencia de altitud en metros. Este es el MEL. MEL nos dice que hay 12 en la aeronave, mínimo requerido 1 y es categoría Bravo, o sea 3 días. Precaución. Las precauciones. 1. Precaución. La presión se aplicará uniformemente. Presión lateral puede romper el personal de mano piñón. Precaución 2. Está montado en la rueda, no girar la rueda a alta velocidad. Esto destruiría la espiral. Tenga en cuidado al levantar la rueda del montaje para no doblar el personal del piñón. Precaución. Asegurar que ninguno de los hairspring convoluciones está entre el mecanismo, el cuerpo y la placa del puente al asegurar puente de la placa al mecanismo. La remoción. Retire la perilla de ajuste. Ver figura 1 del 2.1 y la tuerca 2 del vástago del botón de ajuste 41. Segundo, quite el tornillo 3 situado a la izquierda del vástago de la perilla. Retire el perno de bloqueo 4. Retire los tornillos 5, 6 y 7 y las arandelas de bloqueo 8. Levante el conjunto de bribra de montaje 9, la arandela delantera 10, el muelle 11 y la cuña 12. Quite la arandela 13, ventana de vidrio 14 y junta 15. Quitar el puntero grande 16, el puntero interno 17 y un pequeño puntero 18. Retirar el conjunto del anillo 19. Levante el anillo de ajuste 20. Retire el tornillo de marcación 21 y el pasador 22. Y levante el dial 23. Retire el espaciador 24 y la cuña 25. Retire el 26 del dial, el 27 y el engranaje 28. Aquí vemos lo que se refería a la figura 2-1. La inspección. Inspeccione lo siguiente. Inspeccione todos los dientes de engranaje para ver si están desgastados o dañados. Segundo, inspeccione las joyas de las virutas o las grietas. Todos los piñones y pivotes deben estar libres de corrosión y sus superficies pulidas. Deben tener empejo como final. El resorte debe tener la longitud apropiada y condiciones. Los orificios de los cojinetes en los eslabones no deben usarse. Ambos pasadores de compensación del diafragma aneroide deben girar desde la presión del dedo muy ligeramente. Inspección visual. Inspeccione cada instrumento para lo siguiente. A. Aspecto del caso incluyendo virutas o grietas. Segundo, tornillos enroscados o sueltos. Apariencia del dial y los punteros. Liquidación de manos.
apariencia del vidrio para la limpieza y la libertad de virutas o grietas. Instalación, reensamblaje y pruebas. Vuelva a montar al revés del montaje de la siguiente manera. Antes de volver a montar el mecanismo, compruebe el ajuste entre el orificio central del conjunto de placas. Ver figura 11, figura 2, raya 2, y el saliente central del conjunto de cuerpo. 47. Segundo, coloque la placa superior en el cuerpo del mecanismo y compruebe acción girando lentamente la placa superior. No debería haber el juego lateral y el ajuste debe permitir una acción suave. Inserte el extremo recto del eslabón del diafragma 16 en la rueda de diafragma y asegúrelo con un nuevo pasador. 15. Doble y asegure el pasador para que no pueda girar en el orificio del cojinete. Sujete el conjunto del diafragma 46 para que el acoplamiento cuelgue hacia abajo y compruebe la acción de las piezas moviéndose lentamente en el diafragma. Pruebas. Prueba de ajuste cero. Realice la prueba de ajuste cero como se detalla en el párrafo 5.2.1. Nota: gira el botón de ajuste completa del mecanismo para engranaje de la prueba para la operación lisa. No deberá haber movimiento de engranajes. Si el mando de ajuste giró demasiado fuerte o molido, es una indicación de malla incorrecta entre el engranaje de piñón en caso y mecanismo del cuerpo. Prueba de error de escala. El ensayo de error de escala a temperatura ambiente de 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, es como siguiente. Establecer el sistema de ajuste de cero para el nivel del mar estándar, presión marcación barométrica 29.92. Retire la lectura en pies indicados por el puntero. Esta lectura se utilizará para un control de efecto posterior. Coloque el instrumento en una altitud que está conectada a un barómetro y una fuente de sucesión y presione segundos si el barométrico indica más de 29.92 pulgadas de mercurio. Cerrar la cámara y reducir la presión barométrica indicada a cero altitud. Nota: la presión de los punteros del instrumento de prueba, y si los punteros no están en cero, abra la cámara a la atmósfera y gire la perilla de reposicionar puntero. Repita el procedimiento hasta que el instrumento indique cero, simultáneamente con indicación de 29.92 pulgadas de mercurio o barómetro. Aquí podemos ver las tablas de las diferentes pruebas que se le hacen. Está la prueba de escala de error, la prueba de temperatura. Conclusión: el altímetro es uno de los instrumentos esenciales de una aeronave. Le señala al piloto la altitud del avión en general al nivel del mar. Si el avión no tuviera este instrumento, el piloto no supiera a qué altura está el avión. Preguntas: ¿cuáles son los componentes 3, 22 y 16? ¿Cuál es la función del altímetro? Mencione dos pruebas que se le realicen al altímetro. Según el MEL, ¿cuántos días de plazo se tiene para cambiar la pieza? Estas preguntas ya fueron contestadas en clase. Y esta es la bibliografía, donde fue que encontré las diferentes pruebas y los manuales que he utilizado. Ser Technical Manual TM55, raya 6610, raya 247, raya 40. Y el A320, Aircraft Maintenance Manual. Y en Master Minion Equipamiento List, el MEL. Revisión 25
de la fecha 12/08 del 2015 del Bombardier de DHC 8 raya 100 raya 200 y raya 300. Muchas gracias por su atención.